describiría usted el modelo económico que tiene hoy Chile? ¿Cree usted que es algo más que libre mercado? No, bueno, yo creo que la figura de que esta es la Corea del Norte del neoliberalismo lo resume muy bien, porque eso cuando uno lo explica fuera de Chile la gente le entiende. Es decir, acá el mercado regula casi todas las áreas de la vida social de las personas, es decir, opera donde no debería operar. Alguien nos decía, un experto que trajimos ayer en Punto Noticias, nos decía que en realidad en la Constitución lo que dice es que todo el mundo tiene la posibilidad de acceder al sistema público de salud o al sistema privado. En el fondo, lo que regula es que existen estos dos, pero no que cualquiera puede elegir entre ambas. Porque en el fondo decían que las personas que tienen menos ingresos están un poco atrapadas, por ejemplo, en el sistema público de salud. Yo diría que la Constitución actual, que es la que rige del año 80, establece no una relación simétrica entre mercado y Estado. Y lo que hace, le otorga al mercado la capacidad de tomar todos aquellos aspectos del mercado, es decir, aquellas personas que tienen más, segregarlas, dividirlas, convertirlas en clientes, y todo lo que no le interese lo tira hacia el Estado. Por eso tenemos las ISAPRES, que es donde están los que ganan más, y esencialmente el mundo de una salud del tipo siglo XXI más cercana a Suiza, y tenemos FONASA. Por eso tenemos colegios como muy caros, privados, y tenemos la educación subvencionada y municipal. Por eso tenemos inequidad territorial, porque evidentemente, es decir, en la Constitución está ese corazón que se llama Estado subsidiario, que subsidia el mercado, va hacia todo lo que el Estado podría proveer, lo captura, lo que no le interesa o lo que no es rentable, lo deja de lado, y el Estado tiene que hacerse cargo, llamémosle, de todo lo que no es esencialmente rentable, es decir, los enfermos, las personas mayores, las personas que tienen menos recursos. Es decir, aquellas todas áreas sociales. Y lo que tenemos que hacer en la próxima Constitución es equilibrar esa relación entre Estado y mercado. Es decir, hacer que el mercado opere donde primero opere, porque resulta que en Chile también tenemos neoliberalismo, lo que nos ha llevado es a que existan monopolios y áreas muy específicas que son controladas. Ahí los remedios, el papel confort y los pollos y todo lo que las personas ven de pocas marcas, los supermercados, eso tiende a generar este modelo. Yo creo que la ciudadanía se dio cuenta en los últimos 2 meses que existía una relación directa entre la Constitución y su vida cotidiana. Clic o link que no había hecho el 2013 cuando partió todo esto de Marquesé, Asamblea Constituyente, y era como una discusión como de teórico, de constitucionalista, gente muy politizada que decía: tenemos que cambiar la Constitución. Y yo diría que a partir del tema pensiones, del tema colusión, de las marchas con respecto a la AFP, o sea, en pensiones, y el tema de educación, las personas empezaron a darse cuenta que en la Constitución estaba el corazón, esencialmente también con el tema de aborto, de el no podemos, ¿por qué? De poner trabas todo el tiempo. De poner trabas, porque al final todo lo que era iniciativas que tuvieran o tendieran a bajar la desigualdad terminaban en el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional se transformó en una especie de así como de monumento de la Constitución, en el cual aquellos aspectos que beneficiaban la tercera cámara, que empezó a operar ya casi en forma como un poder aparte, es un poder aparte, pero ya con autonomía de tipo soberana, y empezó a decir no, y yo creo que la ciudadanía hizo ese link, miró los pollos, miró las colusiones, miró Penta, hizo el clic y dijeron: esto no puede seguir así. Y por eso que durante ya las 4 o 5 semanas el tema constitucional estuvo arriba durante 3 o 4 semanas. Hay parte del oficialismo que dicen que, francamente, el cambiar la Constitución no debería ser algo prioritario, porque es algo largo y que no necesariamente resuelve los problemas de la calle. ¿Qué opina usted al respecto? Es la mejor inversión que puede hacer un país tener una Constitución que sea, como dicen, el cliché, la casa de todos, es decir, que todo el mundo se sienta orgulloso. Suena como al eslogan de una casa constructora o de una tienda. Sí, lo que pasa es que es como un lugar que a mí siempre cuando uno ha tenido la suerte de viajar, se da cuenta que en muchos países venden la Constitución.
desde los países como Estados Unidos, la Constitución Europea. Es decir, la Constitución es casi un souvenir, porque la gente se siente muy orgullosa de las constituciones. Ayer había un abogado constitucionalista que nos decía que en realidad, bueno, y también tiene que ver con un artículo que salió en las últimas noticias de Kenneth Bunker, que decía que deberíamos escribir una constitución que se pueda leer en el metro, algo que sea de fácil acceso para todo el mundo. Y este abogado constitucionalista nos decía que la Constitución de Estados Unidos, por ejemplo, hablaba de we the people, nosotros, el pueblo, sí, la ciudadanía, ¿no? La sociedad de Estados Unidos. Que eso es algo que a lo mejor uno no identifica dentro de la Constitución actual chilena. Yo debo decir que tuve la suerte de estudiarla cuando estaba en el colegio, pero es algo que no pasa necesariamente hoy en día en los colegios. Pero para nosotros, perdón, la Constitución es algo que está en Ganímide, en Marte, porque no es algo que esté en nuestra vida cotidiana. O sea, nuestra Constitución, si la pasan en el colegio como algo externo, como algo lejano, porque no es un objeto de orgullo, ni tampoco que nos convoque. Por eso se habla que es la casa de todos, donde todo el mundo tiene que converger. La Constitución, de una u otra forma, tiene que establecer, lo que hablaba Kenneth, es un poco de un modelo constitucional. Hay varios modelos constitucionales. Cuando uno escucha hablar a los constitucionalistas, que hoy en día están por todas partes, yo nunca pensé que iban a estar... Tienen más pega que abogado constitucionalista. Y están llenos de charla y cabildo. Yo diría que es el momento de los constitucionalistas, porque como aparecen cada 30 años, así, claro. Lo que vamos a tener ahora es un lenguaje que vamos a ir aprendiendo a que existen distintos tipos de constituciones. Existen estas medias minimalistas, que no es que se lean en el metro, hay unas que se lean entre estación y estación, que son chiquititas, y otras que son mucho más, o sea, bastante gruesas y detalladas. Yo creo que si tenemos asamblea constituyente o convención mixta, o como se llame, vamos a tener un modelo de constitución, y lo importante es que esa constitución nos represente a todos. Ahora, y que sea legible por todos también. Es que cuando las personas quieren algo, es decir, cuando algo es cercano, tú lo vas conociendo mucho mejor. Bueno, para que te explico todo, la gente anda leyendo la Constitución. Ahora, sí, pues se ha convertido en bestseller en la última semana. Absoluto, pero que es distinto a la clase de educación cívica, que es como el otro cliché que hay actualmente, que es tenemos que tener clases de educación cívica. Yo diría que eso no resuelve el problema, porque la clase de educación cívica, las personas lo piensan como una transferencia de conocimiento o de explicaciones. Es, yo te cuento a ti en qué consiste la Constitución. Esa es una parte de la educación cívica. Lo más importante de la educación cívica es la experiencia democrática, que es otra cosa. Es decir, lo que asienta, lo que fija, es que los niños, las personas del colegio y todos vivamos de una forma donde las decisiones que tomamos las respetamos y las llevamos a cabo entre todos. No sé si me explico. O sea, en el colegio hay colegios que no tienen centros de alumnos, o que el centro de alumnos es para organizar las alianzas, es para organizar la semana del colegio, las completadas exactamente. Pero no hay una decisión, por ejemplo... No, decir bingos porque es una palabra que está un poco baneada por el Ministerio de Educación. Pero la experiencia democrática se vive hasta en la casa. Es decir, lo que tenemos que tratar de erradicar es los autoritarismos, y no es que pasemos a vivir un estado, llamémosle, donde los niños mandan en la casa, aunque en Chile los niños mandan en muchas partes, pero... sobre todo ahora en diciembre. Exactamente. Pero los colegios, las organizaciones sociales, en el trabajo, de una u otra forma hay que empezar a tomar y a escuchar y tomar decisiones colectivas. Por eso la experiencia que está sucediendo en los cabildos, que es una experiencia que no se ve, que no sale en la tele, que no sale mucho en los diarios, pero yo vivo en La Reina, veo las plazas todos los fines de semana llenas de cabildos donde se están juntando gente. Uno dice, pero ahí no están todos, ahí están los politiqueros. No, han llegado muchas personas que no habían nunca participado en política, y es súper importante escucharse y tomar decisiones y llegar a acuerdos. Que es como, ahí se va generando la experiencia democrática. Y la experiencia democrática tiene que ver también con cosas como súper básicas, como saber entrar al metro, saber aprender normas de urbanización, de urbanidad. O sea, tiene que ver con la experiencia democrática, con una cultura que se aleja de lo que es un poco Chile. Chile es el país de los vivos. Chile es el país, el vivo es aquel que burla al resto, que burla llamémosle, la normativa cultural que sean las personas. El que sabe hacer la trampa cuando está hecha la ley. Exactamente. Entonces, cuando hablemos de educación cívica,
y experiencia democrática. Porque en un colegio puede ser muy autoritaria y tener clases de educación cívica. Es decir, llevarlo al Congreso, decirle este es el Poder Legislativo, este es el Poder Judicial, explicarle todo el Estado y le hagan pruebas a los niños de educación cívica. Pero sin embargo el niño no va a tener una experiencia, no va a poder elegir dónde va a fin de año o cómo quieren pasar el recreo. Creo que una de las formas más fáciles tal vez de explicar el Congreso, por ejemplo, es hablar de un consejo de curso, como cuando en los cuartos medios se elige el dibujo que se va a poner en el polerón, estas peleas que se dan. Entonces, esa es la forma de darse cuenta, como cómo se toman las decisiones, que es lo mismo que pasa dentro del país. Exactamente. Eso es, o sea, cuando tú... y de una u otra forma en los colegios existe el reglamento de padres y apoderados y el colegio y el proyecto educativo, o sea, esa es la especie de constitución, pero muchos colegios la imponen y le dicen, bueno, si a usted le gusta, se queda, si no, se va, búsquese otro colegio, este es el proyecto educativo. O sea, ¿por qué no cuestionar el proyecto educativo? O sea, en la experiencia democrática se forman niños y niñas con conciencia crítica, es decir, personas que puedan poner en cuestión todo lo que es aparentemente normal.